Hola, bienvenidos estudiantes. En esta ocasión quisiera hablarles sobre el aprendizaje de diferentes tipos de contenidos. Para empezar, quisiera hablarles de qué son los contenidos. Los contenidos son todos aquellos conjuntos de saberes que están relacionados con lo económico, con lo cultural, con lo social, con lo político, con lo científico y con lo tecnológico. Todos ellos conforman lo que son los aspectos académicos de las asignaturas que los estudiantes necesitan aprender. El aprendizaje debe de ser significativo. Para ello requiere de la construcción del estudiante y sobre todo la influencia del docente. El estudiante tiene que comprometerse con su propio aprendizaje. Para ello usa lo que son sus conocimientos previos, todos aquellos que ha construido a través de las experiencias subjetivas que están relacionadas con su diario vivir. Esto es lo que llamamos aprender a aprender. Existen ciertos mecanismos para la ocurrencia de este tipo de aprendizaje, en los cuales se da por tres fases. Primero tenemos la fase inicial, que en esta se aprenden diferentes tipos de informaciones de manera aislada y sin ninguna conexión aparente. Generalmente son todas esas informaciones que nosotros repetimos y memorizamos, como las tablas de multiplicar, el aprendizaje de los números, capitales de países. En el segundo fase tenemos que es la fase intermedia. En esta logramos hacer conexiones, esquemas y mapas cognitivos acerca de la información que hemos adquirido en la fase inicial. En este caso, nosotros somos capaces de hacer ciertas similitudes y analogías de esta información. Luego tenemos la fase terminal, en la cual nosotros tenemos el panorama general del conocimiento. Nosotros podemos hacer construcciones acerca de lo que hemos aprendido en la fase inicial y en la fase intermedia y podemos hacer una conexión sobre lo que se trata. Pero antes de ello, quiero que hablemos de los tipos de contenido, que es el tema que nos trae ahora. Existen tres tipos de contenido. El primero de ellos es el contenido declarativo. En el contenido declarativo es el que nosotros tenemos a través de el conocimiento de diferentes hechos, datos y conceptos y principios. En este se dan dos tipos de conocimientos. El primero de ellos es el conocimiento factual, que es específicamente aquel que se da a aprender datos y hechos que deben de ser aprendidos de forma literal, al pie de la letra. En el campo de la psicología, es decir, en la carrera de psicología, podemos ejemplificar este tipo de contenidos cuando se nos solicita que nosotros aprendamos de pe a pa los trastornos psicológicos y las enfermedades mentales contempladas en el manual estadístico. El segundo tipo de conocimientos es los conocimientos conceptuales. Este requiere un poco más de complejidad, puesto que no se requiere que se aprendan al pie de la letra como el anterior, pero sí se requiere que hagamos una abstracción de la idea principal para que nosotros podamos comprender este tipo de contenidos. En esto, siguiendo el ejemplo anterior, podemos decir que para tener un conocimiento conceptual es necesario que sepamos en qué consiste cada uno de los trastornos. Por lo menos, cuál es la sintomatología que lo caracteriza para que nosotros podamos aplicar esta información. El segundo tipo de aprendizaje de contenido es el procedimental. En este tipo de contenido, lo que se requiere es aprender un procedimiento o un conjunto de estrategias o pasos lógicos para realizar determinada situación o determinadas cosas. Por ejemplo, en la psicología podemos dar que la evaluación de una persona podría encajar en este tipo de contenidos, puesto que se necesita aprender que para evaluar a una persona se necesita hacer reports, se necesita hacer las preguntas iniciales, luego aplicar pruebas, luego analizar datos, realizar hipótesis y al final dar un diagnóstico. Requiere una serie de pasos para llegar al final, que es el diagnóstico. Es decir, se sigue todo un procedimiento para realizar una actividad. El tercer tipo de contenido son los contenidos actitudinales o valorales, que requieren que lo que los docentes llamamos en la parte formativa del aprendizaje. Como se dice, la actitud tiene tres componentes: el cognitivo, que son todas nuestras ideas; el afectivo, cómo nosotros nos sentimos acerca de nuestras ideas; y
el comportamental o conductual, que es cómo nosotros expresamos estas ideas. También los valores pueden ser de diferente tipo, valores hacia el trabajo, valores hacia el estudio, valores morales, valores familiares. Todos estos tipos de contenido también se enseñan de una forma formativa. ¿Qué estrategias podemos utilizar en cada contenido? En el declarativo podremos utilizar estrategias de atención, estrategias de separar información, hacer esquemas, resúmenes. El aprendizaje no debe ser una actitud tediosa. Podemos tener estrategias como docentes para hacer este tipo de aprendizaje que es más de repetición. Por ejemplo, podemos dejarle al estudiante que haga un acrónimo para el aprendizaje. Podemos hacer que haga una canción. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar. En el procedimental, pues las estrategias son el acompañamiento constante del docente en esta actividad. Al principio está el acompañamiento del docente y el estudiante realizando, pero a medida que el estudiante va desarrollando la actividad, es necesario que el docente vaya retirándose para dejar al estudiante que él solo ejecute esta actividad. Para los contenidos actitudinales, una de las estrategias más utilizadas y bastante favorables son el juego de roles, el estudio de casos, los sociodramas, las exposiciones que nos ayudan a aprender en este tipo de contenido. Espero que la información que les haya brindado sea de su utilidad. Muchas gracias.